Hoy estamos con escritor, poeta e historiador del arte, don Walter Espinosa Ramírez, desde Lima, Perú. ¿Cómo estás, Walter? Bien, bien, todo bien por acá, tranquilo. Sí. Oye, yo he descubierto un libro que editaron acá en Chile, que es de la Universidad Diego Portales, y hablan de un poeta que se llamó César Moro, y en alguna parte dice que si alguien pudiese ser biógrafo de César Moro, sería justamente tú. ¿Cómo es tu relación con César Moro? Bueno, a los 9 años encontré un libro en mi casa de colegio que era de mi hermano. Y bueno, como todo niño, pues lo leí, seguro me gustaba, ¿no? Y en esa época yo leía con resaltador, ese tipo de plumones que resaltaban las frases que te interesaban. Sí. Entonces leí y marqué seguro, el niño que era marcó algunas frases que lo impactaron. Y después el libro quedó en la biblioteca y yo crecí. Y después de años volví a encontrar ese libro, ¿no? O sea, lo leí, pero no investigué quién era César Moro, simplemente lo leí nomás, pero marqué cosas. Y cuando yo crecí y fui adolescente, y yo ya estaba más metido en la poesía, porque al final pues fui poeta, ¿no? Entre comillas, encontré ese libro, y ahí estaban las marcas, todo. Bueno, César Moro es peruano, está un Su tiempo en mamá Lima fue, y después se va a Francia. Yo te quiero preguntar, sí, entiendo que en Francia él se forma parte del grupo Los Surrealistas. ¿Qué es lo que es ser surrealista en Francia en ese tiempo? bueno, en ese tiempo ser surrealista era, como decía Ricardo Tené, que no, ver al demonio, ¿no? Porque estaban en contra de la religión, estaban en contra de todo lo establecido, incluso de la poesía, porque la poesía tenía una especie de parámetro, ¿no? Esto es poesía y esto no lo es, ¿no? El surrealismo estaba metido con lo que era el inconsciente, ¿no? Los miedos reprimidos o la violencia también que quiere salir. Entonces, hay fotos, ¿no? De Peretta ahí gritándole a un cura, me parece. Cuando Moro sale de Perú, ya practicaba, ya escribía, ya era surrealista o se vuelve surrealista en Francia. Mira, yo he leído unas cartas de Moro cuando él se cambia de nombre, en el año 22, 23 me parece. ¿Cuál era el nombre? Y él se llamaba Alfredo Quispe Facín. Su padre era de la ciudad de Ica, que está a 4 horas de Lima, y su mamá era de hijos de españoles, me parece, la mamá, pero era de la ciudad de Tarma. ¿Cuánto tiempo está César Moro en Francia? 8 años. Mm. Él llega a Europa, para mí, con predispuesto al surrealismo, ya. Sí, claro, la palabra no existía, ¿no? Pero cuando conoce el surrealismo, pues él encuentra el camino perfecto a lo que sus ideas ya lo impulsaban, tanto en la poesía como en la pintura, porque él era pintor, él no era poeta, sino que al sufrir carencias económicas y no poder comprar lienzos y no poder comprar color para pintar, ¿no? Óleos, entonces todas esas ideas que no podía plasmar pictóricamente las plasma a través de la escritura, porque ella escribía poemas acá, publicó en el norte de Perú en unas publicaciones. El año 38 parte una etapa que sería en México, ¿sí? Así es, y llega más o menos también a finales. 10 años se quedó más o menos en México, porque en el 48 regresa a Lima. Se mete al taller de Agustín Lazo. Él menciona en unas cartas que acaban de ser publicadas hace 4 meses, han salido todas las cartas que Westphalen conservó de Moro, si en el libro acaba de salir, y ahí yo ya acabo de terminar de leerlo y pues habla muchas cosas sobre México, ¿no? Todos los contactos que tuvo, le escribe a Westphalen diciendo que es posible que Bretón vaya a Lima o Paul Eluard, que haga algo. Se da cuenta de la doble cara que tenía el comunista Diego Rivera, se nota que conocía a Frida Kahlo. Antes decían que Moro no había conocido a Frida Kahlo, pero Moro, Westphalen y Bretón son los que organizan esa muestra que se hace en el año 40 en México, y ahí hay obra de mexicanos, y ahí está Frida Kahlo. Incluso hay una carta que dice bien claro que le da unos poemas a Frida Kahlo para que le haga los dibujos y al final se pierden. Y hace poco encontré un texto de Frida Kahlo que es un texto que parece que fuera de Moro. Y cuando te enteras que Moro le da poemas a Frida Kahlo y ella no se los devuelve porque se pierde, entonces te hace sospechar que ese texto de Frida Kahlo puede ser de Moro, que ella lo corrigió a su manera, ¿no? Porque tiene el mismo lenguaje, la misma temperatura, por llamarlo de un modo. ¿César Moro se relaciona con Rivera?
No, lo detesta. ¿Y César Moro realiza murales? No, que yo sepa, no hay ni un mural. Su hermano sí. Su hermano ha hecho murales, el mayor. Acá en Lima hay una calle, un distrito que se llama Lince, y en la municipalidad se puede ver unos mosaicos, ¿no? Un mural muy grande. ¿Y se relaciona con Siqueiros? No, tampoco. Se relaciona con los surrealistas que estaban ahí y con los del grupo de Biurrutia. Hace traducciones, traduce textos para la revista de Westfalen Las Moradas, viaja a donde vivía Günter Gerso, que lo invita, no me acuerdo el nombre, Culiacán, algo así me parece. Cuenta que trabaja en una librería, después en una editorial española, y así, pequeños oficios. El que lo salva de todo es su amigo Westphalen. Puedes ver las cartas ahí, que siempre le manda dinero y él agradece, y en agradecimiento Moro le manda cosas inhallables acá en el Perú sobre el surrealismo mundial. Ahora, Westphalen entiendo que es peruano, pero ¿Westphalen está viviendo en México? No, él vive en Lima. Y cuando Moro viene en el 48, él se va a trabajar a Estados Unidos, se cruzan. Creo que ya no se volvieron a ver nunca más desde el año 38. Tuvieron una amistad de 4 años y por lo menos tuvieron una amistad epistolar de unos 18 años. Creo que nunca más se volvieron a ver. Porque cuando Moro viene, él se va. Él ya se había ido a Estados Unidos. Y ahí ya regresa el 48 Moro y viene lo que sería la última etapa, porque ya se queda en Lima. ¿Qué tipo de oficios desarrolla en su último? Porque fallece el 56, ¿verdad? Así es, el 10 de enero. Entonces en estos últimos 8 años, ¿qué oficios, cómo se relaciona con el arte? Justamente llega André Coiné a hacer una tesis sobre César Vallejo, porque su compatriota, la poeta Georgette Filipar, ¿no?, la esposa de Vallejo, le había dado todos los datos para que haga su tesis. Sí, cuéntame, sí, porque ese Walter, escúchame, ese capítulo es bien interesante, porque ¿quién es André Coiné? André Coiné fue un poeta francés, estudiante de literatura genial, que ganó una beca en Francia. Después de la guerra, fue el primero. Entonces, como él me contó, él había crecido en la ocupación nazi y era hijo, ¿no? Era hijo único, porque tenía una hermana menor, pero su familia lo sobreprotegió tanto que él quería escapar de Francia, quería escapar de Europa. Para él la Europa era una porquería podrida, y él no quería estar ahí. Entonces él era un estudiante brillante y le interesa la literatura de la zona alejada de Francia, ¿no? Por este lugar, América, por decirlo de un modo. Y cuando él gana la beca, alguien le sugiere visitar a un señor que había venido de Perú, había sido embajador acá y él le dice: mira, acaba de morir un poeta acá en Francia llamado César Vallejo, que en Perú no lo conocen. ¿Por qué no haces una tesis de él? Su esposa vive y le da la dirección de la esposa. Como él es francés, va a la visita, ella le regala los originales, primeras ediciones de los poemarios de su marido, Heraldos Negros y Trilce, y él comienza a investigar quién era Vallejo, ¿no? Y él viene a Lima, se va a Santiago de Chuco, pero cuando él llega a Perú para ir a mi universidad, San Marcos, donde él tenía que hacer su tesis, todos esos contactos, justo hay golpe de Estado por un militar, Odría, y se cierra la universidad. Entonces se queda en el aire y contacta con una persona que yo conocí que se llama Luis Jaime Cisneros. Él me contó que habló con él y bueno, entonces por ahí, como era estudiante también él, lo recomendaron que vaya a la Alianza Francesa y ahí le dijeron: bueno, ya puedes ser profesor de francés en ese tiempo que te vas a quedar, porque su tesis pues se iba a retrasar, la tesis que iba a hacer. Él tenía solamente 8 meses para realizar su investigación, pero se quedó hasta el año 56, se quedó 8 años. Casi 9, porque se fue en el 57. Y ahí conoce a César Moro. Coiné se termina quedando en Perú 8 años, ¿sí? ¿Cómo es la relación que establece? Porque en resumen, Coiné llega a Perú a investigar la obra de Vallejo y termina conociendo a César Moro, y de alguna forma se termina transformando en una albacea de la obra de César Moro. Así es. ¿Cómo se relacionan? ¿Cuál es la relación que tiene André Coiné con César Moro? Los dos eran homosexuales, tú sabes.
Y entonces hubo una relación, pero Coiné me contó que la relación fue poquísima, la relación amorosa entre los dos duró poquísimo, pero la relación de amistad duró 8 años. Él llegó más o menos en noviembre y en diciembre ya eran pareja ya. En enero, febrero terminó la relación. Sí, ¿cómo es la relación de arte que ellos tienen? ¿Hay un periodo fructífero en la vida, en la escritura de Moro? Moro fue el editor, el primer editor de Coiné. Publicó un poemario de Coiné en el año 53, me parece, o en el 54. Yo lo reedité después de Mayo Siglo, porque salió en francés. Salió solamente como para la sociedad limeña que hablaba francés y para los residentes de Francia acá. Sí, pero esa es una obra de... Sí, pero lo que me estás contando es una obra... Es una obra de Coiné. ¿Hay obras de César Moro en ese último periodo? Hay una obra, sí, no recuerdo el título cuál puede ser Trafalgar Square, creo. El único poemario que me parece que publicó Moro acá en Lima. César, hay una pregunta que, perdone, Walter, ¿cómo es la vida de César Moro? En general, ya abstrayéndonos un poco del artista, ¿cómo es su vida? Porque entiendo que fue un tipo muy solitario. Cuéntame un poco de eso. Yo creo que César Moro se dio cuenta que esa frase abajo el trabajo era lo que él quería, ¿no? Él quería dedicarse al arte, pero la sociedad te obligaba a trabajar, a tener un sueldo, a dar tu vida 25 días al mes para tener un sueldo, ¿no? Él no quería eso, me parece, quería dedicarse al arte simplemente, pero las condiciones de la vida, de la sociedad ya están determinadas. Y bueno, el surrealismo fue un camino para él de libertad absoluta, ¿no? En el lenguaje, en el pensar, en lo gráfico, en el color, e incluso en las bromas, porque me contaron que las cartas que había entre César Moro, Olga Orozco y Remedios Varo y todo ese grupo de gente, me contaron que ellos habían prometido que cuando uno de ellos muera, todos los demás quemaban sus cartas, para que no quede rastro. Y parece que es así porque yo tuve la suerte de hablar con Leonora Carrington antes que falleciera, le llamé por teléfono y me dijo que no conservaba ni una carta de Moro. Le pregunté por qué y solo recuerdo que me dijo, todo eso me parece como si hubiera sido de otra vida, me dijo. Claro, ya era una anciana de 90 y tantos años, ¿no? Cuando me lo dijo. Ahora, ¿existe cierta animadversión de César Moro al ser famoso? Sí, claro. Lo dijo muchas veces, ¿no? Incluso el mismo Coiné. Yo tengo un video donde Coiné me dice: quiero pelearme con Vargas Llosa. ¿Por qué? Porque Vargas Llosa fue alumno de César Moro, del francés, en el Colegio Leoncio Prado. Y es el alumno más famoso que ha tenido César Moro. Y él decía ahí, en una parte inédita que publiqué en un libro sobre Coiné, el primer libro que Coiné escribió sobre César Moro, él dice: si César Moro se hubiera enterado que de uno de sus alumnos hubiera salido una persona como Vargas Llosa, le hubiera odiado anticipadamente. Sale ahí en el libro que publiqué en el año 2003 por el centenario. Sí. ¿Cómo es esa etapa de profesor? Entiendo que no es bien recibido. No, para nada. Era homosexual, no te olvides, y era poeta. Dos cosas que en la sociedad machista limeña retrógrada pues era, no sé, digno de insultarse, ¿no? Ahora, poeta, maricón. Sí, y lo trataron mal, ¿no? Y este era un colegio premilitar. Militar, donde la gente en la época pues solía mandar a su hijo, que era incorregible, ¿no? Que los botaban de los colegios y que ya tenían más edad, o sea, los que repiten de año, ¿no? O sea, gente mayor, así, 19, 20 años. Y no tengo idea cómo sería el colegio militar en esa época, pero por las cartas que una de sus amigas le manda a Coiné, parece que fue desastroso, ¿no? Le insultaban, le escupían. Moro ya no tenía fuerzas para tratar de poner orden, ¿no? Traer un militar y que ponga orden. Hay una película, bueno, esa película está basada en el libro de Vargas Llosa, La ciudad de los perros, ¿no? El personaje Fontana es César Moro, ¿no? ¿Cuánto tiempo fue César Moro profesor en el Leoncio Prado?
Exactamente, no tengo la fecha porque que haya estado, pero imagino que 2 años, 3 años, 4 años, del 52 al 55, porque ya el 56 fallece, pero él ya estaba en el hospital en septiembre. Aparte de dar clases ahí, él daba clases también en la Universidad La Agraria, donde había una escuela de idiomas. Y aparte también daba clases en Chorrillos, en la Escuela Militar de Chorrillos, algo así, que no es de colegio, ¿no? La otra es escuela de colegio, pero militar también, ¿no? Y la otra era del ejército. En esos 3 lugares daba clases. Finalmente, Walter, ¿cuáles son las causas de la muerte de César Moro? Bueno, es un poco difícil esa... Hay varias teorías, ¿no? Coiné dice que Moro murió de su muerte, ¿no? Como Vallejo, ¿no? No se sabe de qué murió, pero murió. Westphalen dijo que tenía que le hicieron una autopsia y encontraron por la boca del estómago que tenía como unas úlceras, todo oscuro, pudo haber sido un cáncer. En las cartas que él envía de México, él dice que un día estuvo a punto de morirse justamente por ese tipo de dolores estomacales. No sé de qué podría ser, qué podría haber comido que le haya provocado que con el tiempo se deteriore su salud hasta tal extremo que murió a los 53 años, ¿no? Joven. No sé, sus amigos íntimos que lo visitaban en el hospital nunca dijeron con certeza si murió de leucemia, si murió de cáncer, si murió de alguna otra enfermedad. No hay una certeza, ¿no? Pero me parece que hubo una operación, leyendo las cartas últimas, hay una operación que él tiene en México y parece que esa operación no tuvo un sangrado y eso de repente no, ¿cómo te podría decir? No curó bien. Y al sentirse que ya estaba bien, de repente dejó pasar el tiempo y eso complicó que al final pues lo llevara a la muerte. Es posible que sea eso, pero lo operaron de qué es lo que no se sabe, porque el mismo médico que él tenía en México ni siquiera sabía de qué. Incluso en otra carta él dice que el médico se equivocó, que pensaba que tenía una cosa, pero al final otro médico se dio cuenta que tenía otra cosa y que rápidamente tuvieron que operarlo y de repente esa operación al ser muy rápido salió mal, pero lo curó momentáneamente y al salir mal pues al acumularse el tiempo, seguro se complicó más y cuando llegó a Lima y sintió los dolores que tenía y cuando se fue a ver ya fue muy tarde seguro. Pues, ¿no? ¿Tú escuchaste alguna, tú que fuiste cercano a André Coiné, escuchaste alguna versión de él? La versión que me dio Coiné fue esa: Moro murió de su muerte, punto, no me dijo más. Porque él lo visitaba, incluso me dijo un día yo fui a ver a Moro y estaba con el ánimo súper bueno y me llamó por teléfono que estaba bien y esto que lo otro y entonces me dijo ven y salimos un rato, ¿no? Para salir un rato a la calle, imagínate, el enfermo quería salir un rato a pasear, se sentía bien y cuando él fue, Moro ya estaba estaba mal ya. Dice que se había acercado a la ventana y había visto ahí afuera a un señor que vendía frutas. Pero la versión que da Coiné es que ese señor que vendía frutas, el pintor que estaba acostumbrado al color, a lo luminoso del color, la versión de Coiné es que vio las frutas y como que se deprimió, ¿no? Porque había color y algo que él ya lo veía lejano, que no iba a volver a ver. Pero yo tengo otra sensación. Yo tengo la sensación de que Moro no vio ahí a un frutero, a alguien que vendía frutas, sino vio a alguien que lo estaba esperando. Y hay una cosa rara, y Coiné no quiere explicar mucho, por eso Coiné le explica como que el poeta se deprime al ver el color de las frutas, pero yo creo que ese frutero que estaba ahí no era una persona que vendía frutas, sino era alguien que lo estaba esperando para hacerle daño. Esa es mi conclusión. Y yo creo que lo hicieron. En la noche él durmió y apareció muerto. ¿Qué lugar de Lima se encuentra el último lugar donde vivió Moro y en qué condiciones está ahora? Mira, yo fui con André Coiné a buscar ese lugar. Cuando llegó acá, hay un video por ahí y no encontramos exactamente el lugar. Después conocí a Celso Garrido Leca, un músico que vivió mucho en Chile, y él me contó que esa casa era suya, de sus padres, y lo alquilaron, ¿no? Sus tías lo alquilaron. Él no sabía que había estado ahí César Moro alquilado, un fragmento. Y fuimos a buscar la casa, estaba en la bajada de los Baños, o sea, en Barranco, hay un distrito que se llama Barranco, que hay una bajada para ir al mar. Ubícame un poco. Bajando al lado izquierdo.
escúchame, ubícame un poco, esa bajada de los baños está cerca del puente de los Suspiros. Sí, esa bajada, ubicas esa bajada. Era la última casa en esa época, pero como ha ido creciendo... El puente de los Suspiros, la bajada de los baños, sí, es la que salva el puente de los Suspiros. Sí, la que baja. Okay. En ese lado pegado a la izquierda estaba ya, pero desde el puente de los Suspiros hacia el mar, a mano izquierda. Sí. Ese fue el... Y eso, por esa... Sí, y ese es uno de los lugares más lindos de Lima, que es Barranco, y ahí vivió el último tiempo César Moro. Así es, ahí vivió, ahí pintó sus últimos trabajos, porque cuando él muere, Cislo y Coiné hacen una muestra en el Museo de Arte. César Moro en el último tiempo... Se dedicó a la pintura. Eso se dedicó más a la pintura. Quiero hacer una acotación, yo no sé qué opinión te merece, pero... Luego vuelve, podríamos decir que César Moro fue más pintor que escritor. Yo creo que fue un artista total, porque también le encantaba el ballet. Él quería al principio él quería estudiar danza clásica. Él quería ir a Europa a estudiar danza. Ya acá en Lima, con su amigo, bueno, cuando regresó incluso, él se hace amigo de Arguedas, y Arguedas tiene una esposa que tenía una casa en Supe. Y ahí en Supe, en esa casa grande, ellos lo han visto bailando él, haciendo los pasos que había aprendido cuando era joven. Hay un collage de César Moro, donde tú puedes ver una persona que está parada en short, ¿no? Con la ropa, está parada, con las manos, los movimientos del pie, las manos, todo, pero no tiene el rostro, le han sacado el rostro, lo han arrancado. Y yo creo que ese cuerpo es de César Moro, sino que seguro el rostro que salía ahí, seguro salió con un gesto que no le gustó y lo arrancó. ¿En qué condiciones está hoy lo que fue la última morada de César Moro? Si yo voy a Barranco, ¿existe un museo? ¿Hay algo ahí? No, parece que no, ya no es, o sea, era una casa, pero era un espacio apartado de la casa, pero parece que ya toda la casa ya envuelto ese espacio. Hasta que yo me contacté con Celso Garrido Leca, el músico, y él me dijo, esa casa era de mi papá, me dijo. Y ahí estaba Moro, yo no sabía, me dice. Sí, ¿existe hoy día un lugar físico? ¿Hay algún museo? Y segundo, ¿es cierto que es tan difícil encontrar literatura de César Moro hoy en Lima? Mira, ahora no tanto. Por ejemplo, si estás en Lima ahora, puedes encontrar el libro de las cartas que ha editado Westphal en el Fondo de Cultura Económica. Después hay una editorial de un amigo que ha sacado La Tortuga Ecuestre, que yo sé que todavía le quedan ejemplares. Después la Universidad Ricardo Palma sacó unos libros de una poeta que se apellida Dreyfus, que creo que se ha agotado, me parece, pero que todavía puedes encontrar. El Museo de Arte de Lima, en uno de sus volúmenes de pintura, o en 2 volúmenes de pintura, ya ha incluido los cuadros de César Moro. Porque hasta los 80, 90 creo que en su colección no tenía nada de César Moro, pero ahora sí hay. El otro lugar que se suele visitar es el Presbítero Maestro, el cementerio donde está enterrado Moro, que la gente suele ir el día de su cumpleaños o el día de su muerte, y han hecho ahí una obra de teatro que él escribió que se llama Ojo de Gallo, la traducción, y la Academia Peruana de la Lengua ha editado toda la obra completa de Moro en 5 volúmenes. Eso sí se encuentra, eso ya se encuentra, ¿no? Vendría... Y un compañero de mi universidad hizo una investigación sobre la pintura de Moro y salió un 6º tomo. O sea, la Academia Peruana de la Lengua ha publicado 6 tomos de la obra de Moro. Sí, ya como para ir terminando, ¿cuál crees que es la razón de este desconocimiento de la obra tanto escrita como pintura de César Moro? Como sabías tú, a Moro no le importaba darse a conocer, ¿no? Menos en una sociedad limeña que no iba a entender el surrealismo. Porque acá la gente te suele decir, ¿qué significa esto? ¿No? O sea, no entiendo lo que quieres decir. Y ellos creen que el poeta le tiene que explicar. Y el poeta no tiene que explicar nada, el poeta solamente tiene que sentir y votar lo que sintió, porque ya vendrán otros seres humanos a darse cuenta de lo que sintió, pero no tiene por qué estar explicando. En una sociedad así, ¿a qué le va a importar? O sea, y aparte con la gente con la que se rodeaba, como Bretón, y que no les importaba tampoco ese tipo de fama. Y entonces este poeta, pues encima homosexual, y acá que Perú, que es un país recontra homofóbico, entonces qué importancia le podía dar, ¿no?
Y él, como te digo, él no le importaba. Incluso su hermano que pensaba botar todas sus cosas. Se lo dice a Coiné: mira, yo me voy a quedar con todos los cuadros, y si tú no te llevas los papeles, me va a dar una pena, pero como está escrito en francés y no entiendo, lo va a tener que quemar o botar. Y ves por eso que Coiné se queda con todo, y él se vuelve en su difusor. Entonces es por eso que pasan 10 años, los años 60, la década de 70, los jóvenes que leían en esa época poesía, pues nunca lo leyeron a él. La gente de Hora Cero casi no le dio importancia a César Moro. Por eso que su lenguaje de Hora Cero es más callejero, ellos hablan de llevar la poesía a la calle, es coloquial, no tiene musicalidad, suena mal, pero la poesía que nosotros descubrimos de mi generación nos ayudó a tener mejor oído. El problema de los poetas de ahora es que hay muchos poetas desorejados, y ellos quieren expresar su pensamiento, y lo que tú piensas no es poesía, es solamente pensamiento. Lamentablemente acá en el Perú mucha gente escriben poemas, pero no crean poesía. Esa es la diferencia entre la poesía de Moro y los demás poetas posteriores. Todos han escrito poemas, pero nadie ha creado poesía, y César Moro sí es un creador de poesía. ¿Qué significa la musicalidad que tú dices? Para mí, yo como poeta, para mí la musicalidad es todo. La música es poesía. Pero ¿obedece algún ritmo? ¿Debiera obedecer algún ritmo, alguna armonía? Tiene que tener armonía y tiene que tener un ritmo, pero no se ha teorizado. No hay nadie que se haya atrevido a decir, ¿sabes qué? Estas palabras no pueden entrar en una poesía, porque es como si le cortaras la libertad al creador. Pero yo sí he escrito un texto en forma de poema, donde he teorizado qué cosa no debe escribirse en un poema, porque, como dicen unos amigos, la caga el poema, la malogra. Entonces yo sí he escrito, me he dado el valor de escribirlo. Ya me dirán lo que quieran, pero que analicen si tiene valor o no tiene valor. Tú dices que, o yo deduzco que César Moro habría sido un gran musicólogo en la poesía. Yo creo que César Moro tuvo un espíritu muy musical a la hora de expresar lo que sentía. Tiene unas frases geniales, fabulosas, alargadas, que continúan y continúan en cartas. Ni siquiera son poemas, en cartas, en una forma de hablar. En estos momentos, ¿hay algún escritor peruano, algún poeta peruano que uno pueda reconocer en él la influencia del estilo de César Moro? No creo. Dicen que soy yo, pero no sé, tendrías que leer mi poesía. ¿Cuáles son las diferencias entre César Moro y César Vallejo? Mira, la poesía de César Vallejo suena mal, para mí. Volvemos al tema de que no sería musical, digamos. Claro, o sea, te dice cosas contundentes, que tu alma lo siente, hasta puedes llorar por una frase, pero también te dice cosas que suenan horribles. O te das cuenta, o sea, yo no sé si cualquier otra persona se dará cuenta, quizás yo me doy cuenta porque soy poeta, quizás yo me doy cuenta porque yo soy una persona que me peleo con las palabras todas las noches cuando escribo, quizás porque yo he descartado tantas palabras que no uso, y al encontrarlas en Vallejo me sorprendo. Quizás puede ser por eso, pero una persona que está en la calle, que nunca lee poesía y lee un texto, él va a leer el pensamiento del poeta nada más y va a decir, genial. Pero bueno, ¿la opinión de él tiene más valor que mi opinión? No creo, ¿no? Yo sí me dedico a pelearme con las palabras. La otra persona solamente es un lector y encima no es creador de poesía. Pero hay un factor que la gente a veces no se da cuenta. La poesía de Vallejo siempre es un lenguaje que es un lenguaje que se inicia desde la negación. Él se va negando constantemente. Te puede decir, por ejemplo, agua. ¿Cuál sería la negación del agua? Piedra, ¿no? Algo sólido. Agua de piedra. Y te puede decir cielo. ¿Y cuál es la negación del cielo? Tierra, cielo de tierra. Así es la poesía de Vallejo, si tú la analizas. Cada frase que viene va negando la anterior. Entonces, eso puede haber sido genial, pero cuando viene el surrealismo y te dice el automatismo psíquico, la escritura automática, eso desbarata lo de Vallejo. Por eso Vallejo detestó a los surrealistas, por eso Vallejo escribió esa tontería llamada autopsia del surrealismo, y después él mismo se ridiculizó cuando los surrealistas se volvieron comunistas, y él ahí sí los aceptó. Pero después, ¿qué hizo el comunismo con los surrealistas? Les dieron unos pequeños trabajos absurdos, no les permitieron dar su revolución espiritual surrealista.
porque ellos tenían otra idea para el mundo, ¿no? Ya sabíamos lo que hizo el comunismo al final con Europa del Este, o sea, fue otro ente represor igual. ¿Tú me puedes ahondar un poquito en el concepto de la escritura automática? Bueno, eso se puede, desde el mismo concepto que da Breton, ¿no? Tú sabes, ahí me manifiesto. La representación por escritura, o por el habla, o por trazos del verdadero funcionamiento del mecanismo psíquico de la persona. Cómo sale, ¿no? ¿Cómo llegas a ese estado psíquico? ¿Se escribe en euforia? No hay que pensar y solo escribir. Breton había estudiado algo de medicina, me parece, pero cuando viene la Primera Guerra Mundial, pues él se alista y hay mucha gente que tiene problemas psicológicos después de la guerra, por tanta explosión, por tanta muerte, y entonces él se da cuenta que a veces esas personas hablan rápido y hablan solas. Yo he tenido la oportunidad de estar una vez con una señora que estaba loca de remate y hablaba muchos temas en un solo discurso. Qué pena que no tenía mi grabadora en esa época, en el año 91 me acuerdo que fue. Yo trabajaba en una librería, era adolescente, y entró una señora que, como se dice, no estaba loca, y hablaba, o sea, la mente, el cerebro, lo psíquico le salía por la boca, como decían los dadaístas, ¿no? El pensamiento se inventa en la boca. Le salía unos discursos que a mí me maravillaban, porque claro, como poeta, ese lenguaje me parecía único, ¿no? El verdadero funcionamiento del pensamiento. Ese es el automatismo psíquico. La escritura psíquica es igual, ¿no? La escritura automática es igual. No, tú no estás pensando en lo que vas a escribir. Deja que tu mano se mueva nomás. Y vas escribiendo. Pero yo ya no la practico ya, porque me salían cosas que no me sonaban bien. Pues quizás había una buena imagen, no sé, pero una buena imagen pues es algo simple. Yo ahora solo me dedico a sonar bien. Puedo leer ante un polaco, ante un checoslovaco, ante un ruso, y estoy seguro que van a decir, no entendí nada, pero sonó hermoso. Ese es mi objetivo ahora en la poesía, sonar bien nada más. No me interesa dar mensajes o decir algo bello. Bello tiene que ser lo que suena, nada más. Y la poesía peruana actual, desde los 70 hasta ahora, la mayoría desde los 80 suena horrible. Oye, Walter, bueno, te agradezco mucho. Hemos conversado harto de César Moro. ¿Te gustaría agregar algo antes de terminar este contacto? Agradecerte a ti, ¿no? El interés. Y como te digo, yo estoy más metido ahora en la escena metalera, ¿no? Que también es un poco automatismo psíquico. Cuando tú escuchas thrash, escuchas death metal, escuchas el grindcore noise, puedes escuchar la velocidad, que es como un automatismo psíquico también. No en escritura, sino en el rasgueado de la guitarra, de las cuerdas o en el toque de la batería. Es contradictorio todo, pero eso ha sido mi camino, ¿no? Y empecé así de niño, y bueno, era poeta, y terminé estudiando historia del arte, me dediqué a la curaduría, a la edición, como editor. No sé qué más podía decir, agradecerte mucho a ti. Dale. Que conserves esta conversación o la edites y cuando quieras, no sé, otra conversación, algo, sí. Yo encantado de seguir conversando sobre un tema que a mí me apasiona. Sí, ya pues Walter, te envío un abrazo grande, que estés muy bien y muchas gracias. Gracias. Te abrazo también con la misma energía, hermano, y ya espero que vengas algún día por acá para caminar por Machu Picchu y ahí vas a ver una realidad más surrealista todavía de lo que hemos hablado. Barranco ya estaría bueno. He estado 3 veces en Machu Picchu, en Barranco he estado solo una vez. Bueno, súper bueno, sí, es un lugar surrealista. No, me encantó Barranco, fui al bar de Juanito, y salí bien mareado. Ya, y al costado... Yo trabajaba cuando era adolescente, ahí había una librería que se llamaba El Portal de Barranco, ahí nomás al costadito de Juanito, al lado izquierdo, saliendo al lado izquierdo. Ahí pues yo trabajé cuando era... La Avenida Grau, ¿sí? Avenida Grau, al frente del parque. Exacto. A mí me pasó algo. Ahí fue que yo sí, a mí me pasó algo extraño porque pasas el puente, cuando vas caminando hacia el sur, digamos, y aparece un Starbucks, que es el sinónimo, no hay nada más, según yo, no hay nada más sinónimo de la actualidad que los Starbucks, y después cruzas la avenida Grau y entras al bar de Juanito. Yo entré como a las 12, debo haber salido como a las 6, bastante cañoneado, pero muy contento porque conversé con varias personas, hablé con un nieto del dueño. Claro, Juanito, clásico lugar. Sí, comí mucho y tomé muy buen vino. Ahí arriba del Juanito hay una taberna que se llamaba justamente La Taberna, ¿no? La Taberna de Barranco.
Sí. No sé si llegaste a subir ahí, es otro bar. Solo estuve en el primer piso. Sí. Me despido cordialmente, Walter, y te envío un gran abrazo. Igual desde acá, un abrazo para ti. Que estés muy bien, muchas gracias. Gracias a ti.